porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y aquí los titulares de nuestro encuentro de hoy. Estudiantes piden al gobierno reducción en las matrículas y apoyo económico para las universidades públicas. Centrales obreras proponen medidas para reactivar la economía colombiana sin afectar la vida y el bienestar de los trabajadores. Estudiantes de las universidades públicas preocupados por la crisis desatada por el COVID-19 le hacen un llamado al gobierno nacional para que aumente el presupuesto de las instituciones de educación superior y se creen verdaderos auxilios para de esta manera reducir los índices de deserción que podrían presentarse en el segundo semestre de este año. Son evidentes los estragos que el confinamiento obligatorio ha causado en la educación estatal, de ahí que universitarios estén pidiendo reducción en las matrículas y apoyo económico para las universidades públicas del país en momentos donde los ingresos de las familias y los estudiantes se han visto disminuidos a causa de la crisis por el nuevo coronavirus. El Estado colombiano nunca ha garantizado el derecho a esta educación y además el acceso al bien común del conocimiento. Es por esta razón que la solicitud que le hacen las organizaciones estudiantiles, junto a organizaciones profesorales y a personas individualmente consideradas al gobierno nacional, resulta especialmente sensata. En este sentido, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES, y la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, enviaron cartas al presidente de la República y a la ministra María Victoria Angulo solicitando apoyo financiero y planes de auxilio para los estudiantes y así evitar una posible crisis en este sector. Para las universidades públicas, exigimos solicitar al gobierno nacional inyectar 3.3 billones de pesos. En el caso de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, 1 billón de pesos, y que por supuesto el gobierno nacional, que es el único que tiene la capacidad financiera de hacerlo, pague las matrículas de los estudiantes, ya que en este momento las universidades no lo pueden subsidiar. Si bien la situación de las universidades para el segundo semestre es incierta, estudiantes y docentes aseguran que si el gobierno hace caso omiso a sus solicitudes, la deserción estudiantil aumentaría hasta en un 60%, porque por la pandemia muchos no podrán continuar con sus estudios por falta de recursos. Estas solicitudes están encaminadas a no agravar la situación de las familias colombianas y pueden ser resueltas por el gobierno colombiano si decide ahora definitivamente cambiar su concepción de la política tributaria. Los estudiantes hacen un llamado contundente al gobierno para que garantice verdaderos planes de auxilio que eviten que la educación se vea aún más impactada, teniendo en cuenta que como consecuencia de la Ley 30, las instituciones estatales asumieron alrededor del 50% de su presupuesto a través del cobro de matrículas y la venta de servicios, y son justamente estos ingresos los que más se están viendo afectados por las medidas adoptadas para mitigar la propagación del COVID-19. Luego de que se revelaran las chuzadas y seguimientos ilegales que miembros del ejército le venían haciendo a líderes sociales, sindicatos, periodistas y políticos, diferentes sectores de la sociedad mostraron su preocupación frente a la lentitud y falta de diligencia del gobierno para mostrar resultados. En medio del estado de emergencia que vive el país a causa del coronavirus, el escándalo sobre interceptaciones ilegales y seguimientos a periodistas, líderes sociales y sindicales, analistas y políticos por parte del ejército es por estos días uno de los casos de espionaje más delicados en la historia reciente del país.
El seguimiento a miembros de la oposición, a periodistas, a organizaciones no gubernamentales, a gente de la academia, a críticos del gobierno, siempre ha sido una práctica en Colombia en los últimos 30 años. Lo más fuerte ocurrió en el gobierno del presidente Uribe, pero es una práctica reiterada, tiene una intencionalidad claramente política, y es enfrentar a los críticos y a las fuerzas de oposición y producirles daño. Pese a que la Procuraduría General de la Nación, por poder preferente, asumió el proceso disciplinario que adelanta el comando de las fuerzas militares, la Comisión de la Verdad, en cabeza del padre Francisco de Rux, solicitó al ministro de Defensa le sean entregados los documentos relacionados con estos seguimientos y espionajes informáticos a fin de esclarecer lo sucedido, mientras que organizaciones sindicales, entre ellas FECODE, le pidieron al gobierno claridad frente a estos hechos, porque no es la primera vez que el ejército incurre en estas conductas. Pues hay dos posibilidades de dónde venían las órdenes. Una, del propio presidente de la República, el Ministerio de Defensa o personas muy cercanas a la presidencia, y en ese caso sería un acto desde el gobierno. Este accionar propio de un Estado autoritario pone una vez más en tela de juicio el papel que juegan las fuerzas militares en el país. Por ello, el retiro de varios uniformados y la apertura de investigaciones por espionaje militar no serán suficientes, porque la puesta en evidencia de estos hechos lamentables deben ser la oportunidad para que el Estado y el sector defensa, cuya legitimidad está hoy en duda, le respondan con veracidad a una nación que está cansada de tanto accionar soterrado. Como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario general, el profesor Luis Edgardo Salazar, se dirija al magisterio colombiano. Vital y renovado saludo para todas y para todos. A decir de quien en vida fuera rector de la Universidad de Nariño, el doctor Silvio Sánchez Fajardo, educar no solamente es el hecho de transmitir conocimientos a alguien. Educar es un acto pedagógico. Enseñar es un hecho ético, mediante el cual se entrega testimonio de vida o se deja una experiencia vital a alguien. Esta pandemia debe dejarnos ese tipo de experiencias. Con la simbología del lápiz y la simbología del libro, aprovechamos para seguir insistiendo en la necesidad de defender la educación pública de los colombianos, en la necesidad de defender la educación en la presencialidad, en el valor del trabajo y de la profesión docente. La escuela a distancia, el teleaprendizaje, el radioaprendizaje, la educación virtual, el lenguaje computacional jamás van a desplazar ni van a reemplazar la labor del docente y la escuela presencial. Hoy estamos llamados, todos compañeras y compañeros, a distensionar y armonizar los ambientes escolares. Maestras y maestros, jamás dejemos a un lado y avancemos juntos en la noble misión de ayudar a que los niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida. El escenario del desempleo es otra pandemia que tiene en jaque al país, porque si bien el mercado laboral en Colombia venía con un deterioro desde hace tiempo, con la cuarentena se agudizó. Frente a esto, expertos proyectan un aumento en la tasa del desempleo actual del 14,4%, de mantenerse una recesión prolongada. La pandemia del coronavirus ha dejado a la población mundial en un escenario de incertidumbre, más aún si hablamos de los impactos que esta traerá para el eslabón más débil en la relación laboral. En ese sentido, los efectos adversos ya son previsibles: reducción en la demanda de mano de obra, reducción salarial y de horas de trabajo, con la consecuencia directa en el aumento del desempleo, el subempleo, la informalidad y la pérdida de ingresos para miles de colombianos que solo viven de su trabajo.
La pandemia global del coronavirus ha tenido un impacto negativo en la economía y en el empleo. En Colombia se calcula que vamos a tener 4 millones más de desempleados. Esto quiere decir que la tasa de desempleo también va a estar por encima del 30%, y sumado a esto vamos a continuar con una población ocupada bastante precaria, en su mayoría en el sector de la informalidad. Frente a este escenario, ¿cuáles serán los sectores que más se verán afectados por la crisis del coronavirus? Indudablemente todos los sectores de la economía se van a ver afectados por la actual situación, en especial el sector comercio, el sector construcción y la industria manufacturera van a tener un impacto bastante fuerte en las condiciones que estamos actualmente. Esta reducción en la demanda de bienes y servicios indiscutiblemente desembocará en la pérdida de empleos de millones de colombianos, así como en el detrimento de las condiciones laborales de cientos de miles de trabajadores nacionales. Lo que hemos venido calculando es que más de 15 millones de personas, o sea, el 70% de los ocupados del país, tienen algún riesgo laboral. ¿Por qué? ¿Quiénes se incluyen dentro de estas 15 millones de personas? Tenemos los informales, tenemos los trabajadores por cuenta propia, tenemos los trabajadores no asalariados, los que tienen un contrato verbal. Aunque es evidente que los impactos en el empleo serán devastadores en el corto, mediano y largo plazo, se estima que si el gobierno mantiene su enfoque dirigido a proteger más a los empresarios y a los bancos que a reactivar el consumo y a mantener la red de protección social, el desempleo en Colombia podría llegar a estar entre el 20% y el 25%. Y con el pretexto de recuperar la economía, el gobierno decidió reactivar a partir del lunes otros sectores productivos, medidas que han sido rechazadas por diferentes actores sociales, quienes se muestran inquietos frente al hecho de exponer la vida y la salud de los colombianos más vulnerables. Si bien las medidas de confinamiento adoptadas por el presidente Iván Duque a causa de la llegada del coronavirus han desatado una serie de dificultades sociales y económicas para las que el país no estaba preparado, también es cierto que el gobierno se ha quedado corto en la implementación de medidas para favorecer a la población más vulnerable del país. Hoy que se plantea la idea de reactivar algunos sectores económicos para no caer en una crisis mayor, surge la duda de si con el hecho de permitir esta apertura se está poniendo en riesgo la vida de gran parte de la población más vulnerable del país. No es necesario sacrificar la seguridad y la salud de los trabajadores por alguna consideración de tipo económico en este momento del COVID-19, teniendo en cuenta que hay otras propuestas como la renta básica universal que se han venido desarrollando desde la Escuela Nacional Sindical, organizaciones sociales y el movimiento sindical para poder garantizar los derechos en el contexto de esta gran pandemia. Analistas económicos y organizaciones sindicales, entre otros, han señalado la particularidad de que los primeros sectores en volver a las calles han sido precisamente los trabajadores de base, quienes deben movilizarse en transporte público y por ende arriesgar sus vidas por el sustento diario. El gobierno debería asegurarse de dar apoyos económicos a quienes por bien sea por su edad o por su historial de salud están en un riesgo alto de presentar síntomas graves en caso de contagio. Deberían recibir apoyos económicos para que no se vean en la situación de elegir entre comer o evitar el contagio. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU anunció que el efecto económico de la pandemia puede duplicar el número de personas en situación de hambre aguda. En este contexto, proteger la vida y la salud de los ciudadanos debe ser una prioridad, porque aunque para el Estado y los empresarios se hace perentorio reactivar la economía para no generar pérdidas de empleo o de ganancias, para quienes son la esencia del trabajo, salir a las calles en tiempos del COVID-19 es enfrentarse con la muerte. Frente a este panorama y con el propósito de proteger la vida y el bienestar de los colombianos, organizaciones sociales y sindicales presentaron al Gobierno Nacional varias recomendaciones para que sean tenidas en cuenta y así ayudar a mitigar los impactos sociales, laborales, económicos y de ingresos que ha traído el coronavirus.
Dentro de las medidas propuestas por las centrales obreras, los sectores alternativos y la Escuela Nacional Sindical para paliar la crisis por el coronavirus se encuentran mantener el aislamiento social obligatorio adoptado por los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, prestar atención prioritaria a las personas afectadas en su salud y definir un plan especial de emergencia social integral para atender las poblaciones vulnerables como los informales, cuentapropistas, trabajadoras del hogar y la economía del cuidado, jornaleros, personas en condición de discapacidad, población migrante y trabajadores con contratos laborales a puertas de suspensión. Los trabajadores y trabajadoras no están contando con garantías al trabajo decente. Entonces, en ese sentido se requiere un conjunto de medidas de carácter económico, sociales y laborales que deben acompañar un programa integral por parte del gobierno, porque hasta ahora las medidas que se han adoptado son insuficientes. Dentro de las medidas para reactivar la economía se plantea que el Banco de la República rebaje aún más la tasa de interés y realice préstamos directos al gobierno central y no solo a los bancos, que estos entreguen los alivios financieros a las MIPYMES para proteger el empleo, que se condone parcialmente y se reprograme el pago de la deuda externa, así como que se haga uso parcial de las reservas internacionales. Las centrales obreras le hemos dicho al gobierno que para garantizar la salud de la gente no le siga girando los recursos a las EPS y se las destine directamente a las clínicas y hospitales, que frente al tema de la comida de la gente que ha perdido sus ingresos por la cuarentena y el confinamiento, que le giremos una renta universal, el equivalente a un salario mínimo, especialmente para los informales y para quienes no tienen hoy empleo o lo han perdido. Realizar cambios estructurales al modelo de desarrollo y a las políticas públicas neoliberales que han conducido al país a la crisis y a un estado de inequidad y de alta concentración de la riqueza y del ingreso en unos pocos. Ha puesto en riesgo a la población por la precariedad en el sistema de salud. Por tal motivo, se hace urgente un cambio institucional que refuerce el papel del Estado y del sistema público de salud, educación y servicios públicos para que la crisis no siga recayendo en los hombros de los trabajadores y la población más vulnerable. Otra pausa en Encuentro, esta vez para que el profesor Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación, socialice temas de interés con los docentes del territorio nacional. Para que sea efectiva la cuarentena, el gobierno debe garantizarle salud y alimentación a toda la población. La modalidad no presencial de las actividades escolares constituye la forma más eficaz para evitar la propagación del COVID-19, en virtud de lo cual FECODE no acepta un reinicio de clases presenciales que ponga en riesgo la vida de la comunidad educativa. El Ministerio y la Secretaría de Educación deben concentrarse en otorgar garantías para mantener la mayor comunicación directa entre estudiantes y profesores, y ello implica, entre otras cosas, primero, respetar las decisiones tomadas en las reuniones de área y de nivel, como también de los consejos académicos, quienes priorizan los contenidos, metodologías y demás componentes del currículo acorde con las actuales circunstancias. Segundo, no ordenar un sinfín de actividades que nunca reemplazarán la escuela presencial, pero sí deterioran la salud mental, tan necesaria en estos momentos de aislamiento para todos. Debe respetarse los tiempos a la actividad familiar, a la actividad escolar en la casa y evitar una deserción provocada por la arbitrariedad. Tercero, universalizar el acceso gratuito a las TICs mediante el fortalecimiento del Estado y la exigencia a las multinacionales del sector a que apoyen los procesos educativos. Y cuarto, el gobierno debe declarar una emergencia educativa y pedagógica destinando los recursos suficientes, buscando consensos con las entidades territoriales y el sector educativo y, por supuesto, cumpliendo los acuerdos con FECODE. Reconocimientos a los gobiernos locales, a los trabajadores de la salud y de servicios generales, al magisterio y a la población en su conjunto, que priorizamos la vida de todos sobre los negocios de unos pocos. Superaremos la pandemia porque el pueblo siempre será superior a sus gobernantes. Abrazos a todas y todos.
La Fundación para la Libertad de Prensa y la Misión de Observación Electoral alertaron sobre la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos en comunicaciones durante la emergencia del COVID-19. Asimismo, pidieron restringir de una vez por todas la autopromoción de los mandatarios. La petición de restringir la autopromoción de los mandatarios y la constante vigilancia a los procesos de contratación de gastos de las comunicaciones, especialmente en tiempos del COVID-19, la realizó la MOE y la FLIP, luego de una investigación que identificó 2.128 piezas de 30 contratos realizados durante el 2018, esto antes de iniciado el proceso electoral local por las alcaldías de 9 ciudades capitales y de Buenaventura. De esos mensajes o piezas hay 1.237 de autopromoción, que representa el 58%, 738 de tipo informativo, que representa un 35%, y 153 piezas no identificadas, que representa un 7%, contratos que suman más de 91.000 millones de pesos. ¿Qué encontramos? Lo primero, que fue muy difícil poder encontrar y poder acceder a la información frente a los contratos, las mismas piezas de comunicación que contenían esos contratos y los valores de las diferentes piezas y la forma de transmisión de esas piezas. Y en segundo lugar, que aproximadamente el 58% de las piezas de comunicación no estaban cumpliendo con la función social, pedagógica, que tiene que cumplir la información que se entrega desde las autoridades locales o desde cualquier entidad del Estado, sino que era autopropaganda. Esta realidad evidencia cómo los funcionarios públicos antes y ahora han hecho un uso inapropiado de los recursos, más aún en la actualidad, cuando estos vienen siendo utilizados para autopromocionarse o publicitarse en medio de la pandemia. Así lo corrobora el contrato que suscribió la Presidencia de la República por 3.350 millones de pesos con la firma Dubrans SAS para mejorar y posicionar la imagen de Iván Duque en redes sociales. Es fundamental que estos procesos de contratación tengan una serie de principios de transparencia, de efectividad y que, por supuesto, el mensaje cumpla con algunos de los objetivos de la publicidad oficial, que es advertir sobre en situaciones de emergencia, también difundir políticas públicas o valores de la ciudadanía, ¿no? Y especialmente en esta situación de la pandemia es fundamental que estos mensajes cumplan con ese propósito y que sea una información clara y concreta. Esta alerta por parte de la Misión de Observación Electoral y la Fundación para la Libertad de Prensa hace parte de los resultados de una investigación realizada sobre los mayores contratos ejecutados durante el 2018 bajo el concepto de publicidad oficial por las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva. Un escenario que hoy se vive de nuevo en el país producto de la pandemia por el coronavirus, lo que motivó a que los entes de control comenzaran a hacer seguimiento a alcaldes y gobernadores para que los recursos públicos no sean utilizados en publicidad o autopromoción asociada a la emergencia por el COVID-19. El ingreso de Colombia como miembro oficial al llamado Club de Países Ricos resulta curioso, no solo porque es evidente que no es uno de ellos, sino porque fue admitido bajo las condiciones de mejorar en materia laboral, de derechos humanos y educación, sectores en los que será difícil cumplir los objetivos propuestos por la Organización Mundial. Después de 7 años de conversaciones en las que se valoró a Colombia en 23 comités técnicos que abarcan áreas como la educación, la salud, las tecnologías de la información, entre otros, el país fue aceptado como miembro oficial de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, situación que resulta cuestionable debido a las graves problemáticas de pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos y laborales que el país se enfrenta. En Colombia hay que reconocer que tenemos una tasa de desempleo muchísimo más alta de la que presentan la mayoría de estos países. Nosotros en promedio en los últimos años estamos girando alrededor del 10% de desempleo, cuando la mayoría de estos países tienen tasas de desempleo menores a 6 puntos. Segundo, también la informalidad. En el caso colombiano está rondando entre el 50 y el 60% de informalidad, y es algo que en los países de la OCDE es muy distinto, cuando la informalidad son niveles mucho más por debajo.
Pese a que el país se comprometió a cooperar y mejorar en muchos escenarios, este desafío será sin duda difícil de cumplir, más aún cuando el costo anual de la membresía para pertenecer al llamado Club de Países Ricos equivale más o menos a unos 15.000 millones de pesos, una cifra bastante alta para un país con índices altos de pobreza, desigualdad, desempleo e informalidad. Pagar 4 millones de euros por una membresía al año, pues digamos en la situación actual del país, no tendría mucho sentido. Es decir, estamos en un club de buenas prácticas, pero no seguimos las buenas prácticas. En algunas otras materias como transparencia presupuestal se han implementado cosas, en derechos humanos se han implementado cosas, sin embargo son cuestiones que hubiéramos podido hacer al margen de nuestra pertenencia a OCDE. En definitiva, el ingreso de Colombia a este organismo internacional traerá consigo no solo la cesión de la soberanía, ya que se estaría perfilando su modelo de desarrollo a las propuestas de la OCDE, sino que significará más edad de jubilación, reformas tributarias regresivas, menos salarios, protección social y más impuestos. Y finalizamos nuestro programa de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Nelson Javier Alarcón Suárez. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras y a toda la comunidad educativa en general. El señor presidente de la República, conjuntamente con sus ministros, ha expedido el pasado 6 de mayo el decreto 637, donde promulga la emergencia económica y social, a lo cual nosotros nos oponemos porque allí, como lo anunció el día jueves el señor ministro de Hacienda, pretende vender diferentes acciones del Estado. Hoy más que nunca hay que defender lo público. Desde FECODE defendemos todas las empresas públicas porque el gobierno no puede continuar en su política privatizadora, pero a la vez de favorecer con esos recursos a los grandes oligarcas, a las grandes empresas, a las multinacionales que han saqueado el tesoro público de Colombia. De otra parte, hemos radicado una carta a la señora ministra solicitando reunión conjuntamente con el Comité Ejecutivo para tratar diferentes temas como la continuación en la implementación de cada uno de los acuerdos pactados y firmados conjuntamente. 2. El tema de la flexibilización y que haya un consenso frente al calendario escolar en el tema académico, pedagógico, en el tema de las semanas de desarrollo institucional, en el tema de las vacaciones de nuestros maestros y maestras. 3. El tema de que hoy algunas entidades territoriales constantemente acosan laboralmente a nuestros maestros y maestras, haciéndoles llenar diferentes formatos, encuestas, lo cual rechazamos. Hoy ese no es el objetivo real y concreto es brindarle condiciones dignas a los maestros que siguen laborando desde sus casas y también a la comunidad educativa. Por eso necesitamos buscar una salida pronta y urgente a toda esta problemática que se viene presentando en el sector educativo. Por último, compañeras y compañeros, seguimos invitándolos a ser solidarios, a que sigamos donando voluntariamente un día de salario para nuestro fondo de solidaridad de FECODE para ayudar a los más vulnerables, porque hoy el gobierno se ha quedado corto, es precaria la ayuda y al contrario lo que está haciendo este gobierno es ayudarle a los más ricos, a las grandes empresas, a las multinacionales. Maestras y maestros, hay que seguir en casa, hay que quedarnos en casa y desde allí desarrollar todas las actividades. Por ningún motivo, por ninguna circunstancia deben ir a las instituciones educativas. Hay que quedarnos en casa. Primero la vida. Defendemos la vida a ultranza desde FECODE. Quedémonos en casa y cuidémonos entre todos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerde que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co.
No olvide que también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y dele like. La invitación es a seguir en casa y a cumplir todas las recomendaciones para prevenir la propagación contra el coronavirus. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.